aprovechando el tiempo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. A cada uno de ustedes y a cada persona que puede ver este mensaje, esperamos que sea de bendición para su vida. Estamos transmitiendo desde el bello municipio de Tona, Santander, desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Zona 2, aquí en Colombia. Así que si este mensaje es de bendición, suscríbase al canal, comparta esta transmisión para que otras vidas puedan ser alcanzadas por el mensaje de Dios. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir a la palabra. En ese tema que hemos venido tratando ya, este es la parte número 5, mensaje número 5 de este precioso tema de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Tiene por título el mensaje a Tiatira. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ello adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que estás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome asiento, por favor. Alabado sea Dios. Estuvimos mirando los jueves anteriores, empezamos con el tema de Apocalipsis capítulo 1, como una breve introducción, porque para poder ver los mensajes a las iglesias teníamos que mirar el capítulo 1. Cuando uno estudia la palabra, hermano, pues uno, si está estudiando un tema, lo que tiene que hacer es estudiar lo que sucedió antes y lo que sucedió después, para poder entender. Usted dice, yo quiero estudiar sobre la historia de Noé. Pues entonces lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué es? Pues dirigirse al capítulo anterior para saber qué pasó, por qué Dios le ordena a Noé un arca. Y luego, después, ¿qué sucedió? Y así uno tiene un panorama completo de todo lo que sucede. Pues así hemos hecho. Primero la revelación de Jesucristo a Juan, ¿verdad? Porque Dios se revela a Juan. Y luego de ahí la visión del Hijo del Hombre, lo que Juan vio. Recuerde que Juan había visto a Jesús, anduvo con Jesús, conoció a Jesús. Y luego ya él lo va a ver ¿cómo? Glorificado. Qué tremendo. De haberlo visto, hermano, primero como un ser humano de carne y hueso, andar con él, compartir con él, y ahora ya verlo en su trono de gloria. Verlo, hermano, en su cuerpo glorificado, tuvo que haber sido una experiencia tremenda para Juan. Luego miramos lo que es el primer mensaje que Cristo, porque el que le envía el mensaje es Cristo a la primera iglesia, pero se lo envía a través de ¿quién? O al primero que le habla, ¿quién es? Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia.
Le dice a Juan, escribe estas cosas al ángel de la iglesia, porque Dios le va a pedir cuentas a cada uno según le haya entregado. Amén. Y la primera iglesia que vimos, ¿cuál fue? La iglesia de, ¿qué significa? Deseable, encantadora. Eso significa Éfeso. Luego miramos y también dijimos que la iglesia de Éfeso simbolizaba la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la primera, la de mayor fuerza. Y de hecho miramos los grandes líderes que tuvo la iglesia de Éfeso. Pablo, Timoteo, ¿verdad? Juan también estuvo con ellos. O sea, hubo una bendición para esta iglesia especial. Luego miramos la iglesia de ¿qué? De Esmirna, la que sigue ahí, que dijimos que significaba la dulce fragancia de mirra. Y miramos que esta iglesia Dios no le va a hacer ningún reclamo. A la primera le dice, tú perdiste tu primer amor, pero a esta la va a felicitar y le va a decir, sigue adelante. Has sufrido persecución, sigue adelante. Y esta va a simbolizar la iglesia perseguida. Todas son iglesias del primer siglo, pero cada una representa una etapa de la iglesia. Y esta representa la iglesia perseguida. La iglesia que fue perseguida después de lo que fue la destrucción de Jerusalén, y la iglesia que fue perseguida. Esta representa la iglesia de Esmirna. Luego miramos el jueves inmediatamente anterior el mensaje a ¿qué? Pérgamo. ¿Qué significa? No di el significado, ¿verdad? Se los debo porque sí lo tenía por ahí y no lo di. Y miramos que esta iglesia, pero sí les dije que simbolizaba esta iglesia. ¿Y era qué? La iglesia que se corrompió y que se mezcló ¿con quién? Con la iglesia, con el Imperio Romano. Recuerden que por allá Constantino, en el año 300 después de Cristo, en el tercer siglo, el emperador tuvo una visión y dice que él vio una cruz gigante y bueno, que tuvo un encuentro. Entonces quiso apadrinar la iglesia, y de ahí donde se mezcló tanto paganismo con el respeto de la iglesia tradicional, ahí fue donde surgió la iglesia católica romana. Ahí fue donde nació, en Roma, por eso se llama católica romana. No sé si usted a alguno le ha dicho, yo soy católico, apostólico y y romano, porque nació en Roma. Pero sabemos que la iglesia de Cristo, ¿dónde nació? En Jerusalén. Allí fue donde la iglesia primitiva surgió, en Jerusalén, no en Roma. Y entonces se mezcló, hermano, y ahí nació la iglesia apostólica romana, la iglesia católica, donde hay tanto paganismo. Porque en un principio Roma, la cultura romana, adoraba imágenes, adoraba estatuas, adoraba a sus emperadores, y todo eso se mezcló. Por eso usted ve que ellos adoran imágenes. Y luego, si es la voluntad del Señor, vamos a mirar el tiempo que Dios nos dé, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y esto significa, esta iglesia significa, o el nombre significa, un perfume o el olor de la aflicción. Un perfume o el olor de la aflicción. Eso significa Tiatira. Y esta iglesia representa, aunque fue la iglesia del primer siglo, representa la iglesia corrupta medieval, donde la iglesia católica tuvo auge y poder, donde ocurrió la Santa Inquisición, donde ellos tomaron el control prácticamente del mundo a través de la religión. Eso representa esta iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, hermano, está ubicada en lo que hoy se conoce como la ciudad de Akhisor, en Turquía. Es una ciudad que antes se llamaba Tiatira, pero que ahora se llama Akhisor. Y era una iglesia, mire hermano, era una iglesia trabajadora, perseverante. Es más, era una iglesia amorosa. Mire que el Señor se lo va a reconocer ahí en el versículo 2.
en el segundo versículo que leímos, que fue el versículo 19. Es una iglesia amorosa. Cristo se lo reconoce, le reconoce sus virtudes. Pero como ya hemos visto en las otras iglesias, Cristo lo primero que le reconoce a la iglesia, ¿qué es? Las virtudes. ¿Cierto que sí? Él primero le dice, bueno, usted tiene esto bueno. Usted a la iglesia de Tiatira le va a decir, usted tiene amor, fe, servicio, paciencia. Pero también la va a confrontar porque esa iglesia toleraba el pecado. Es decir, Dios valora el amor, hermano, y el servicio que nosotros hagamos para su obra, pero también exige algunas cosas importantes y las vamos a ver. Entonces, lo primero que miramos nosotros es que Cristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Los puntos. El Hijo de Dios, mire, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pero primero se describe como el que tiene ojos, y pues nosotros sabemos que tiene ojos, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces Él tiene ojos, ¿verdad? Eso hacemos la ecuación fácil. Pero la palabra que usa para ojos en el griego original se dice algo así, yo no sé de griego, pero algo así como optalmos, como algo como lo que nosotros decimos como oftalmología, oftalmolos. Y esto habla o representa o da a entender, o el escritor cuando usó esta palabra de oftalmos, habla de una visión perfecta y absoluta. O sea, Cristo no observa solamente las acciones externas, sino también Él examina, número uno, las intenciones del corazón. ¿Con qué intención nosotros hacemos las cosas? Porque no sé si usted ha escuchado esa frase de cajón o esa frase cliché que muchas veces usamos y es lo que vale es la intención. No sé si usted la ha escuchado o hasta uno mismo la dice. Es que lo que vale es la intención. No, es que no le pude dar, de pronto no le pude comprar para su cumpleaños el regalo que usted quería. No, tranquilo, lo que vale es la intención. Porque a ver, a uno, por ejemplo, a uno le pueden regalar algo de mala gana, ¿cierto que sí? Y uno dice, puede ser algo muy bonito, muy grande, muy ostentoso, pero si me lo da de mala gana, pues como que pierde sentido, ¿cierto que sí? Ahora, me pueden dar algo sencillo, pero uno dice, esa persona se esforzó, esa persona lo hizo de corazón. Entonces, la intención cuenta, ¿cierto que sí? Pero también Cristo mira la motivación, porque una cosa es la intención y otra cosa es la motivación. Aunque parecen similares, son diferentes. ¿Con qué motivación hago yo las cosas? Una es, ¿con qué intención lo hice? ¿Con la intención de qué? ¿De que me vean? ¿De agradar a Dios? ¿De servir a Dios? ¿O de solamente que por cumplir? Y otra cosa es la motivación. ¿Lo hago para recibir qué? ¿Lo hago para que Dios me bendiga? ¿O lo hago para que Dios no se enoje conmigo? Dios mira todo eso. Pero también Dios o el Señor Jesús mira los pensamientos. Y verdad que uno de ser humano es una máquina de pensamientos. Uno normalmente cuando no está hablando, ¿está qué? Pensando, ¿cierto que sí? Es más, a veces uno, hasta aquí o en cualquier iglesia, uno está predicando y uno ve a la persona aquí, el cuerpo aquí, pero la mirada está en otro lado. ¿Y está qué? Pensando. Puede ser que esté pensando en la palabra que Dios le está hablando, o puede ser que esté tan cargado que su mente está pensando es que en las
en los problemas, en las cosas de la casa o en las cosas de su vida personal. Pero Dios sí puede verlo, el Señor puede ver los pensamientos. Recuerda en los evangelios cuántas veces el Señor estaba hablando y algún fariseo, algún discípulo, alguno de los que estaba ahí pensaba algo, solamente lo pensaba en su corazón. Y el Señor le decía o le respondía como si esa persona se lo hubiera dicho con la boca. Mire qué tremendo. Recuerde cuando Jesús, por ejemplo, entró en la casa de Simón el fariseo. No sé si ha leído esa historia. Ahí el Señor podemos ver cómo vio la intención, la motivación y el pensamiento de este hombre. Porque Simón el fariseo lo invita a la casa, pero no con la intención de ser salvo, ni con la intención de pronto de servirle a Cristo. Porque apenas entra esta mujer y lava sus pies con sus lágrimas y los enjuga con sus cabellos, ¿qué narra la historia? Que Simón, ¿qué hizo? Dijo para sí: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y el Señor, hermano, como es tan maravilloso, Él no se fue a hacer el reclamo de una vez y a decirle: ¿usted por qué piensa eso? No, Él mismo solito lo confrontó y le dice: Simón, te voy a decir una cosa. Llega a tu casa y no lavaste mis pies, que era una costumbre de esa época. Como los caminos eran polvorientos y caminaban era con sandalias, pues cuando había un invitado, ponían al esclavo de más bajo rango, ¿a qué? A que le lavara los pies al invitado, a los invitados, y se los secara, porque llegaban con los pies embarrados. Nada más usted imagínese, nada más camine usted de ahí, de aquí de la escuela para arriba, donde termina la huella, y ahí ya está lo destapado. Vayas en chancletas de aquí para arriba a ver qué va a pasar, y más que haya llovido por ahí, usted termina con los pies como embarrados, ¿cierto que sí? Pero el mismo Señor lo va a confrontar y le va a decir: usted no me lavó los pies. Pero esta mujer, desde que llegó, no ha parado de lavar mis pies con sus lágrimas. No me secó usted los pies, pero ella con sus cabellos los está secando. También mire que el Señor discierne las intenciones del corazón, las motivaciones, los pensamientos, los secretos del corazón. Este hombre habló para adentro, pero el Señor lo vio. Lo vio. Cada vez que le preguntaban algo para tentarlo, el Señor les decía y les respondía, como si ellos le hubieran dicho con su propia boca. Mire qué maravilloso. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo al pastor de la iglesia: yo soy el que veo todo con claridad, con una visión perfecta y absoluta. Yo veo todo. Y dice: ojos como ¿qué? Como llama de fuego. En griego usa la palabra plops, pirops, que significa pureza divina, juicio, santidad. O sea, sus ojos purifican y juzgan. Y al conjugar sus ojos como llama de fuego, en el griego original lo que quiso decir el escritor fue, en pocas palabras, Cristo lo ve todo, lo discierne todo, juzga con su pureza, juzga con su fuego. Mire qué tremendo. O sea, podemos impresionar a muchas personas, hermano. Podemos engañar a muchas personas, pero jamás, jamás de los jamases vamos a poder engañar al Señor Jesús. Porque Él nos conoce. Porque Él nos conoce. Alabado sea el Señor. Dice que sus ojos como fuego, como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. O sea, se está dando una descripción de Él mismo, de sus ojos y de sus pies. Gracias.
Sí, señora. Yo lo tenía por ahí, creo que se lo había dicho. Y yo le pregunté ese día, ay, yo no di el significado, esto significa. Pérgamo significa ciudad elevada o fortaleza alta, sí, ya me acordé. Ese es el significado de Pérgamo, ese era un paréntesis, hermano. Pero entonces, con esto está diciendo, yo puedo ver todo con claridad, puedo ver absolutamente todo. Y los pies de bronce hablan de firmeza, que Cristo es firme, hermano. Yo lo puedo entender así. Y le dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias le va a decir esto, yo conozco tus obras. Y de hecho, esta iglesia era una iglesia con grandes obras, con grandes virtudes. Primero que todo, las obras hablan de trabajo constante, de acción continua. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por allá en Colosenses 3, capítulo 22 y 23, si mal no me equivoco, 23 y 24, por ahí está. El escritor Pablo le dice a la iglesia, y todo lo que haced, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si quiere vaya allí y lo leemos. Esto era una iglesia con grandes obras. Alabado sea el Señor. Era una iglesia con grandes obras, hermano. (3:23) y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, nosotros no servimos, hermano, al hombre. Porque la palabra dice que ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Ni un vaso de agua. Así que, hermana Yolanda, ese juguito, ese tintico, esa arepita que nos da cuando la visitamos, pues es una bendición y el Señor se lo va a recompensar. Porque la palabra es clara, ni un vaso de agua. O sea, de ahí para arriba, hermano, todo es ganancia cuando le servimos al Señor. Amén. Todo va a ser ganancia cuando le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque del Señor vamos a recibir la recompensa. O sea, mire que esta iglesia tenía buenas obras y el Señor se las va a reconocer. Y lo primero que le dice es, yo conozco tus obras y tu amor. Y amor, tus obras y amor. La palabra usada aquí en el original es ágape. Habla de un amor sacrificial y espiritual, abnegado, desinteresado. O sea, esta era una iglesia que amaba de corazón. Y no hay nada más bonito que a uno lo amen. De corazón. Porque hoy en día hay tanto, hermano, tanto interés. Y se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, dijo en Mateo 24. Que al haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se iba a enfriar. Y ya hoy en día, hermano, que lo amen a uno, eso es, o sea, que alguien lo ame a uno, eso es un tesoro. Que lo amen a uno de corazón, es un tesoro. Porque, hermano, hoy en día es, ¿cómo es? Interés, ¿cuánto vales? Mientras la persona tenga que aportar, tenga cómo dar, ahí lo van a amar. Pero cuando ya se acaba, mire esto. No sé si hemos tenido alguno la experiencia de vivir eso, de pronto de estar bien económicamente, y ahí sí, ahí mire, hermano, llegan todos los familiares y amigos y vecinos y todo, y don fulano y doña fulana, ¿cierto que sí? Y por donde pasan los saludan, adiós don fulano, ¿qué se toma don fulano? ¿Cierto que sí? Pero cuando ya usted de pronto está pasando una mala racha, mire, lo ven por la calle y se cambian de acera para no saludarlo. Hemos vivido todas esas experiencias. De pronto decir un día, uy, yo tengo muchos amigos. Yo lo viví en alguna ocasión. Decir, uy, yo tengo muchos amigos. Pero en el momento que más necesité,
por ahí no aparecieron casi que ninguno. Uno, tal vez dos contados así con los dedos. Pero hoy en día, hermano, que lo amen a uno es muy bonito. Y esta iglesia amaba. Retroceda ahí un par de hojas ahí en primera carta del apóstol Juan, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. Desde el 7, usted lo puede ver, 7 y 8. ¿Ya está ahí? 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted ama, usted es nacido de Dios. Pero dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque Dios es amor. Entonces, si uno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y uno ama al hermano a pesar de que de pronto a veces me saque de pronto como decimos nosotros aquí en Santander, me saque la chispa, me saque el genio. Pero aún así, lo seguimos amando. Y debemos llegar a ese nivel, que no permitamos que tal vez lo que esa persona haga nos afecte a nosotros tanto que digamos, ya esa persona yo no la amo. En algún momento debemos decir: Señor, ayúdame a tener mi corazón sano y amar a mi hermano a pesar de lo que haga. Pero también el Señor Jesucristo, ahí volviendo ahí al Apocalipsis, Él le va a reconocer otra cosa, y es, primero les dice: conozco tus obras y amor y fe. ¿Cómo nos hace falta fe a veces, hermano, a nosotros? La fe es constancia firme y fidelidad a pesar de las dificultades. Y fe le dice a la iglesia. Ahí mismo donde leímos en Juan, no lo busque, yo se lo leo. En el capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, lo que vence al mundo es la fe. La fe. Y esta iglesia tenía fe. Y para que el Señor se lo diga, era porque era genuina. No era una fe fingida, sino una fe genuina. Era una fe genuina. Pero también tenía algo, y es algo muy bonito de encontrar, hermano, y es servicio. Y servicio, le dice el Señor, esa capacidad de ayudar a otros, hermano, de colaborar, de que cuando se necesite, diga: ahí yo estoy, yo le colaboro, hermano, para lo que necesite. Amén. Qué bendición encontrar personas así. Me sorprendía el otro día el caso de su hija, hermana Yolanda, cuando tuvimos la actividad acá, que vinieron los hermanos de allí de la 22 y desayunaron ahí en su casa. Y verla a ella ahí ayudando y sirviendo y repartiendo. Y qué bendición, una persona con esa actitud de servicio. Qué bonito, porque es difícil de encontrar. Hoy en día la gente quiere es que le sirvan, ¿cierto? Llegan y se sientan y que me traigan el plato aquí, que me traigan el desayuno aquí. Pero encontrar una persona que mire que no se congrega, pero que tiene esa actitud de decir: no, venga, yo le ayudo, yo sirvo. ¿Qué necesita, pastor? Venga, como vamos aquí, venga, entrego acá. Eso es algo muy bonito. Y lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 20. Vaya allí, para que de pronto no empiece Morfeo a dominarlo. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 20, versículo 26. 20:26.
Describe perfecto lo que es el servicio. Alabado sea el Señor. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Y él da la razón, el mismo Señor da la razón. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire esta humildad del Hijo de Dios, hermano. Del ángel de Jehová, del Hijo de Dios, que era Dios y se despojó de su deidad para venir a este mundo, hermano. Eso era una humillación para él como Dios, venir a esta tierra, pisar esta tierra. Y él dice, pues el que de ustedes quiera ser el primero, tiene que hacerse siervo de los demás. Y si alguno de ustedes quiere ser grande entre vosotros, tiene que hacerse servidor de todos. Y no lo dice en vano, lo dice ¿por qué? Porque así como el Hijo del Hombre, o sea, él está diciendo, así como yo vine, no para ser servido, porque él podía decir, bueno, Padre, mándeme una legión de ángeles, me traigan el desayunito, el almuerzo, la cena, y nosotros que somos de buen comer, la media mañana, la media tarde, ¿verdad? Para que me traiga la platica para pagar el arriendo. Él dijo, no, yo no vine para ser servido. Es más, él podía llegar a la casa de sus discípulos y decir, bueno, yo soy el maestro, el Hijo de Dios. Pero él dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo para servir, llevó esa humildad, hermano, hasta su máxima expresión, y era hasta para dar su vida por rescate para muchos. Mire qué tremendo esto, hermano. Y así el Señor le reconoce a la iglesia en Tiatira: ustedes son una iglesia de servicio. Y les dice algo más, le pone la perla a lo que les está diciendo. Les dice, y tú, versículo 19, parte final, y tu paciencia. Uy, hermano, eso sí que hace falta también entre nosotros muchas veces, la paciencia. La paciencia. Pero a veces confundimos paciencia con lentitud. No, paciencia es esa capacidad que nosotros tenemos de permanecer firmes bajo presión, de soportar la prueba. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, ahí cerquita también estamos, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hace algún tiempo predicamos acerca de este tema. ¿Ya está ahí? Proverbios 12. Ahí se devuelve un par de hojas y ahí lo va a encontrar. 12:1. Perdón, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Estaba acá leyendo también un texto que tengo apuntado en Proverbios. Hebreos 12, capítulo 1. Habla acerca de eso, de la paciencia. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Es decir, resistiendo los embates de la vida. Resistiendo las dificultades que la vida nos presenta, las pruebas que vienen a nuestra vida, las tentaciones que vienen a nuestra vida. Corramos con paciencia. O sea, esta iglesia era amorosa, tenía fe, servicio, paciencia, y además, mire, hermano, lo que pasaba diferente con la iglesia de Éfeso,
Porque en la iglesia de Éfeso Dios le dice: tengo contra ti que perdiste tu primer amor. O sea, tus primeras obras eran excelentes, las de ahorita no me agradan. Pero ahora el Señor le dice a la iglesia en Tiatira: y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta iglesia iba en ascenso. O sea, iban así, vea. Tal vez no empezaron así como muy bien, pero ya sus últimas obras eran mejores que las primeras. O sea, si hasta ahí llegara el mensaje, perfecto, qué bendición. Oh, qué tremendo. Pero llega el versículo 20. Y ahí es donde se pone buena la cosa. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Mire que el Señor, hermano, el Señor no maquilla las cosas. Y el Señor no utiliza ese lenguaje que se usa muchas veces, que para que de pronto no se enoje. Que para que el hermano no se enoje. El Señor le dice: tengo unas cosas contra ti. Mire, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, ella dice que es profetiza, pero no lo es, porque si está dando profecía, la está dando sin mi autoridad. Eso está diciendo el Señor Jesús. Dejas, permites, toleras que esa mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo primero. Y alguien dirá: pero Jezabel vivió fue en el tiempo de los reyes. Es más, ¿alguien recuerda quién era Jezabel? La mujer de un rey que se llamaba, que se dice que fue malo, perverso, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acab. Jezabel, la mujer de Acab. Aquí no se está refiriendo a esa Jezabel, o sea, no está hablando figurativamente, literalmente de esa Jezabel, de esa que vivió en esa época, no, sino que se está refiriendo a otra mujer que había en esa iglesia, pero que tenía el espíritu de esa Jezabel. Ahí se está refiriendo al espíritu de Jezabel. No le da trascendencia el Señor a esa mujer, porque Dios le hubiera podido decir al pastor: mire esa mujer, fulana de tal. Pero el Señor se la describe, le dice: esa mujer Jezabel, que se dice que es profetisa, usted la tolera. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí? Había esta mujer que estaba ahí dentro de la iglesia, una mujer real, estaba manipulando, seduciendo, corrompiendo espiritualmente a los hermanos de la iglesia y a las hermanas de la congregación también, como lo hizo Jezabel en el Antiguo Testamento, que provocó que el pueblo de Israel se fueran tras los Baales, que comieran comida sacrificada a los ídolos. Ahí lo que está diciendo el Señor, le está diciendo al pastor de la iglesia: tenga usted cuidado, porque usted está permitiendo que esa mujer la está tolerando. Es más, en el Antiguo Testamento, esta mujer que fue esposa del rey Acab, rey de Israel, promovió la adoración a Baal, pero, hermano, tuvo una muerte espantosa. Allí en Primera de Reyes capítulo 21, allí se encuentra primero la advertencia de cómo iba a morir esa mujer. 21-23, ahí usted lo puede leer en su casa. Y luego en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, verso 30, si mal no me equivoco, ahí se cumple lo que pasó, lo que Dios le había hablado a esa mujer de cómo iba a morir. ¿Que cómo iba a morir? Comida por los perros. Entonces Jehú, que fue un hombre que Dios utilizó para limpiar a Israel, llegó a la casa a donde vivía esta señora Jezabel,
Y esta señora apenas lo vio, dice que se pintó con antimonio, se maquilló, se puso así con su maquillaje y se asomó por la ventana para seducir a Jehú. Y apenas lo vio, le dijo algo como para llamar la atención. Pero este hombre sabía lo que iba, sabía lo que tenía que hacer. Y dijo, ¿quién está conmigo? Y se asomaron dos siervos de ella y ellos mismos la echaron abajo. Y allá cayó como guanábana madura, hermano. Y el mismo Jehú dice que la atropelló con los caballos. Se fue a comer y cuando terminó de comer dijo, vayan y recojan a esta. Y utiliza una palabra fuerte contra ella. Usted puede leer la historia en su casa. Vayan y la recogen. Porque es hija de rey, entonces vayan y la recogen. Pero cuando fueron a recogerla, hermano, solo, ya se la habían comido los perros. Solo encontraron el cráneo, las manos y los pies. Mire cómo va a terminar esta mujer. Y aquí el Señor también le lanza una advertencia a esta mujer. A esta mujer le lanza una advertencia. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque toda doctrina, hermano, que se aleje de la palabra de Dios va a terminar destruyendo esa iglesia. O sea, Dios le dice al pastor, usted está permitiendo que esa mujer corrompa a las demás hermanas de la iglesia, corrompa a los hermanos, ellos fornican y adulteran con ella, todos, o sea, esto se había vuelto, hermano, una cosa terrible. No todos, porque habían unos que se habían mantenido, ahí lo va a decir después el Señor, que los que no estaban en esa cochada, bueno, se iban a salvar. Pero Dios le dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse. Ese verbo arrepentimiento, lo que trata de decir en el verbo original es un cambio de mente que produce transformación de vida. O sea, Dios primero le ofrece su misericordia. O sea, Dios le dice, yo le he dado tiempo a esta mujer que estaba corrompiendo la iglesia. Y algo que Dios, hermano, siempre ha vengado, ha castigado, es cuando una persona corrompe su pueblo. Corrompe su pueblo. Dios lo ha castigado tremendo. Este llamado José Luis Miranda, hermano, que fue el que fundó esta iglesia creciendo en gracia, muy parecida a la doctrina de los nicolaitas que menciona en la iglesia de Pérgamo, muy parecida a esa doctrina donde decían, el que peca es el cuerpo, ya el alma está salva. El cuerpo puede seguir pecando, porque igual el cuerpo se va a morir y se va a descomponer y ya. Ellos básicamente decían eso. Este José Luis Miranda se atrevió a decir primero que él era Cristo. Mire este loco, hermano. Se atrevió a decir que él era Cristo y luego salió diciendo que él era el anticristo. Esta barbaridad, hermano. Y puso a más de uno a tatuarse el 666 y se lo estaban tatuando, hermano. O sea, él se creía inmortal, se creía Dios, hermano, y lo cogió una enfermedad terminal, hermano, que en 2 meses lo mató, pero terminó seco. Porque cuántas almas no se fueron al infierno por culpa de ese hombre, hermano. Muchas almas que estaban dentro de esa iglesia, pero que él les decía, ustedes pueden seguirse drogando, emborrachándose, en orgías, haciendo una cantidad de cosas que eso no va a pasar nada. Porque el que está pecando es el cuerpo y no el alma. Mire esta locura, hermano. Dios le ofrece primero su misericordia al hombre antes de ejecutar un juicio. Acá esta mujer no quiso arrepentirse, o sea, Dios le dio la oportunidad, pero o sea, Dios siempre da la oportunidad para que el hombre se vuelva a él, hermano. Y yo, hermano, no sé si son los años o es el trato de Dios a veces con uno. En los últimos años Dios me ha puesto mucha carga por los habitantes de calle. Yo cuando veo uno siento mucha carga por él y si me da la oportunidad le hablo de Cristo.
A veces es difícil porque están en su viaje, están en su traba, hermano, discúlpeme la palabra, y cuando uno se les va a acercar son groseros y hasta agresivos. El pastor Humberto cuenta un testimonio, hermano. Él estaba por allí en una confraternidad, en una zona cuando era supervisor acá en Colombia. Y él cuenta, hermano, que él terminó de predicar y pasó el pastor que le recibió, creo que era el pastor de esa iglesia, no recuerdo muy bien, pero ya para dar los anuncios. Pero cuando el pastor Humberto dice, yo estaba ahí arrodillado, yo ya había hecho el llamado para que las almas pasaran a aceptar a Cristo, y el pastor que le recibió dice, hermanos, yo sé que el pastor Humberto hizo el llamado, yo siento en mi corazón que hay alguien que Dios está llamando aquí para que se arrepienta. Puede haber alguien que me está escuchando que Dios lo está llamando para que se arrepienta de su mal camino. Valga la cuña. Pero el pastor dijo, yo siento que de parte de Dios que hay alguien aquí que Dios está llamando y que puede ser la última oportunidad. Ya habían pasado almas a aceptar a Cristo y ya el pastor había pasado a dar los anuncios, pero él dice, yo siento de Dios que hay alguien aquí que Dios lo está tratando y puede ser la última oportunidad. Y el pastor Humberto dice que él hasta se molestó porque dijo, pero este hermano sí es cansón, ya se oró por las almas, ya pasaron a aceptar a Cristo, pero él sigue insistiendo. Y él dice, yo seguía ahí arrollado cuando yo escuché que el pastor dijo, ahí viene el alma que estamos esperando. Y el pastor dice, yo volteé a mirar y vi un hombre de camisa anaranjada que salió así del pasillo y se fue para la calle. Y el pastor dice, no, yo creí que ese era el alma. Bueno, hermanos, pues si no hay nadie más, vamos a orar. Terminamos. Y el pastor Humberto cuenta que estaban terminando de orar por las peticiones y ya para salir despedidos, que normalmente nosotros sabemos que eso sucede a los pocos minutos de terminar la predicación, cuando se escucharon unos disparos afuera en la calle y se escuchó la gente gritar y correr, y ellos terminaron de orar y se fueron a mirar. Y dice el pastor Humberto, no me olvido de que cuando llego a mirar, el hombre que estaba tirado en el piso era ese hombre que hacía unos minutos había salido de la iglesia y Dios lo estaba llamando y él no quiso. Ahí en el piso, muerto. Salió de la iglesia y afuera lo estaban esperando para balearlo. Ya mire que Dios da la oportunidad, hermano, a que el hombre se arrepienta, de que el hombre se vuelva a Dios. Pero muchas veces, como este hombre no quiso, ¿qué se iba a imaginar, hermano, ese hombre? Yo creo que si ese hombre pudiera devolver el tiempo, hermano, hubiera aceptado a Cristo. Tal vez estaría vivo o tal vez no, pero por lo menos si sale de la iglesia y lo matan afuera, como sucedió, su alma estaría arriba. Que Dios da la oportunidad para que el hombre, hermano, se arrepienta. Pero el hombre muchas veces rechaza ese llamado. Como se lo dijo alguien un día a un pastor, un hombre en lecho de muerte. Se lo dijo a mi papá, un hombre en lecho de muerte. Fueron a llevarle el mensaje y dijo, no le he creído a los grandes y poderosos de este mundo, ahora le voy a creer a un alpargatudo igual que yo. Y no quiso aceptar a Cristo, hermano, y murió a los días. Porque, hermano, Dios da la oportunidad. Tal vez puede haber alguien que me esté escuchando que Dios le está dando una oportunidad para que se vuelva de su mal camino. Y al final, hermano, mire, ya para ir terminando, porque el tiempo sé que ha pasado, desde el versículo 24, desde el 23, el Señor dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Mire que algo parecido a lo que decía al principio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré cada uno según vuestras obras.
O sea, lo que nosotros hayamos hecho acá, hermano, lo poco, lo mucho, Dios nos va a dar la recompensa de eso que nosotros hayamos hecho acá. Alabado sea el Señor. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa palabra retener en el griego usa la palabra krakteo, que significa aferrarse con fuerza, morir aferrado a ella si es necesario. Aferrarse con fuerza, morir aferrado a ella si es necesario. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a los que están ahí fieles y firmes: retengan lo que tienen con fuerza, aférrense con fuerza a eso que yo les di. Mueran aferrados a ellos si es necesario. O sea, no permitan que nadie se los quite. Las iglesias deben retener, hermano, la sana doctrina, la fidelidad. No basta con hacer mejores obras que al principio, hay que seguir firmes hasta el final. Alabado sea el Señor. No basta, hermano, con hacer buenas obras, sino hay que permanecer firmes, retener eso que el Señor nos dio, el ministerio que nos dio, la salvación que nos dio, retenerla, aferrarnos con fuerza. ¿Por qué? Al que venciere, y utiliza una palabra hermosa que en su original quiere decir al que conquiste, al que triunfe, al que prevalezca aún con las heridas de la batalla. Porque podemos tener heridas, hermano, por la batalla, como aquellos soldados. Recuerde que en esa época las guerras eran, hermano, cuerpo a cuerpo, a espada, hermano. Podían volarle una mano, pero estar vivo. Podían volarle un pedazo de piel, hermano, pero estar vivo. O sea, hay que permanecer firme, triunfante, conquistar. Alabado sea el Señor. Aún con las heridas de la batalla, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea, el vencedor no es el perfecto, sino el que permanece fiel a Cristo. Porque perfecto solo hay uno, y es nuestro Dios. Podemos equivocarnos, claro, podemos fallar, sí, pero hay que permanecer, no quedarnos ahí, sino permanecer fiel, no desviarnos, no permitir que a veces esos momentos de desánimo nos saquen del camino, no, ser fieles al Señor. Como dice allá, como el mismo Señor dijo allá en Lucas capítulo 21, versículo 36. Vaya allí. Y habla de esto. De orarle al Señor, pedir misericordia para que podamos ser tenidos, hermano, por dignos. 21:36 de Lucas. Velad pues. 21:36 empieza diciendo: alabado sea el Señor. Velad pues, dice el Señor, orando en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar en pie, o sea, hermano, de estar firme, de permanecer. Alabado sea el Señor. Y promete una recompensa final, hermano. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Esta autoridad sobre las naciones habla, hermano, del reinado milenario del Cordero, el reinado milenial de Cristo. Vamos a gobernar este mundo, hermano, con el Señor.
como yo también la he recibido de mi Padre. Para los que dicen que Jesús es solo, vea, ahí está. Él está hablando del Padre. Yo la recibí de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana aquí, hermano? Se refiere al mismo Cristo. Porque allá en Apocalipsis, capítulo 22, más adelantico, versículo 16, Él mismo se describe como la estrella de la mañana. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio, 22:16 de Apocalipsis, de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y Él promete darse a sí mismo como recompensa prometida. Mire qué tremendo, hermano. La mayor recompensa no es algo material, es Cristo mismo. Alabado sea el Señor. Esta iglesia, hermano, tiene servicio, amor, perseverancia, pero descuidó la santidad, la verdad. Una iglesia que actúa, hermanos, sin la santidad termina debilitándose espiritualmente. Estemos de pie en esta noche. Alabado sea el Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude esta noche.